Estamos entonces saludando a nuestros hermanos y deseándoles un feliz Santo Sábado. A todos los que nos escuchan en Colombia, en el mundo, en los diferentes países, a los que nos escuchan por YouTube también, que Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar en la escuela sabática, estudiando el tema que es tan controversial en el mundo cristiano y especialmente también en el mundo adventista. Eh, Hoy el tema que vamos a presentar se llama así, ¿no? Examinando el consejo cristológico de Elena White en la carta Baker y su interpretación por Ralph Larson. Cuando nosotros en la escuela sabática pasada examinamos los conceptos de pasiones y propensiones, nos dimos cuenta de que la hermana Elena White utiliza estas palabras, ¿sí? Para referirse a las pasiones y propensiones naturales con que nosotros nacemos, que no son pecaminosas, ¿cierto? Porque hasta el momento no las hemos cultivado para el mal. Y también se refiere con las mismas palabras a algunas pasiones y propensiones que nosotros las convertimos en pecaminosas cuando las cultivamos para el mal en nuestra mente, y eso nos lleva ya a pecar desde el pensamiento. El Señor Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, o sea, en su mente. Se puede pecar con el pensamiento. Cuando nosotros pecamos con el pensamiento, estamos cultivando las pasiones naturales para el mal. Las estamos convirtiendo en pasiones pecaminosas. Mas no son así las pasiones naturales con las que nacemos. Esas pasiones naturales al nacer no son pecado. Nosotros no nacemos pecando, ni pecadores, ni llenos de pecado por tener pasiones. El Señor nos hizo a nosotros con pasiones. A Adán lo hizo con pasiones. Pasiones naturales que cultivadas para el bien iban a ser una bendición, pero cultivadas para el mal iban a llevar al pecado. Tal es el hecho del apetito. Lo cultivó para el mal, en su mente codició, quiso ser como Dios, ¿sí? Quisieron, como Satanás, quiso ser como Dios en el cielo, y eso lo llevó a pecar. Bueno, teniendo este primer concepto, esta diferencia, hoy vamos a ver, hermanos, en algún momento la hermana Elena White le escribió una carta a un pastor de apellido Baker, por allá en 1895. Pero ¿cuál es el problema con esta carta? Esta carta se ha convertido en el caballito de batalla para hacerle decir a la hermana White lo que ella no dijo, para hacerle decir a ella lo que ella nunca escribió, para hacerle decir a ella lo que ella nunca escribió. Y yo quiero en esta mañana decirles que hoy vamos a analizar esta carta que ella le escribió al pastor Baker y a su esposa. Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué contenía esa carta? ¿Cuál es la parte de la carta que los modernos teólogos han torcido para hacerle creer a toda la gente que la hermana White estaba enseñando que Cristo no era como nosotros, que no había venido con las mismas pasiones naturales que las nuestras, y que Cristo había venido con una carne diferente a la nuestra y que por lo tanto él no podía pecar, que estaba exento de pecar, y también que era un Cristo diferente, que no sintió lo mismo que nosotros sentimos. Y obviamente ese es un falso Cristo, ¿no? Un Cristo que no nos puede entender, no nos puede ayudar, ¿sí? En el libro La palabra se hizo carne, del autor Ralph Larson, está contenido todo este estudio. Aquí nosotros no vamos a inventar nada, sencillamente vamos a leer el escrito, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Cuál es, hermanos,
a la conclusión que vamos a llegar después de haber estudiado este tema. Yo me voy a adelantar un poco y como es el pastor Baker el que va a analizar la carta, yo me voy a adelantar un poco a decir, a leer lo que él dice en su conclusión. Aquí con letras rojas voy a leer, dice, ella, o sea, la hermana White, estaba aparentemente respondiendo a las necesidades de un problema completamente diferente. Los infelices envolvimientos del pastor Baker con los errores cristológicos del adopcionismo. Entonces noten que hay un problema que el hermano Larson comenta al analizar la carta Baker y él identifica el contexto, la razón por la cual la hermana White le escribe una carta a un pastor de apellido Baker, adventista, y le va a escribir en esa carta un poco de consejos y entre esos consejos un consejo acerca de la doctrina de Cristo. Si ella le va a aconsejar algo a un pastor, es porque ella va a notar que ese pastor estaba enseñando falsa doctrina acerca de Cristo. Y por lo tanto ella le escribe esa carta y entre muchas cosas que le va a decir en esa carta, hay una parte que contiene un consejo acerca de la doctrina de Cristo, el consejo cristológico en esa carta. Si ella le va a aconsejar o a molestar, es porque este pastor estaba enseñando algo errado, estaba enseñando alguna doctrina equivocada, alguna doctrina de demonios, estaba impregnándose de eso, ¿cierto? Entonces, Larson, adelantándome un poquito a su conclusión, dice, ella, ella estaba respondiendo a una necesidad del momento, 1895. Había un problema en ese momento. Y ese problema es que el pastor Baker se había envuelto con los errores cristológicos del adopcionismo. Oh, aquí surge un concepto nuevo para muchos, que es el concepto errado del adopcionismo. ¿Y qué es el adopcionismo? ¿Qué enseña el adopcionismo? Entonces, por ahora, vamos a mirar que uno de los objetivos o el principal objetivo de la hermana Elena White al escribirle esta carta al pastor Baker es enfrentar un problema en el cual se había metido el pastor Baker. Y el pastor Baker se había envuelto en un problema del error cristológico o del error doctrinal de Cristo, del error de la doctrina de Cristo acerca del adopcionismo. O sea, el pastor Baker había abrazado unas fábulas, había apartado su oído de la verdad y se había ido a escuchar fábulas, a leer fábulas, y entonces se había contagiado de un error doctrinal, un error que la Biblia no enseña acerca de Cristo y había torcido la verdad acerca de la doctrina de Cristo. Ese error se le llama el adopcionismo y ahora vamos a ver qué es y en qué consiste el adopcionismo, ¿verdad? Me voy a adelantar otro poquito y voy a resaltar que el pastor Larson, al analizar la carta, dice, mi análisis de la carta Baker presentado en las próximas páginas me ha llevado a la conclusión que el adopcionismo fue el error contra el cual Elena White estaba alertando a Baker. Fíjense tan claro este análisis que hace Larson, ¿sí? Y él dice, yo analicé la carta y voy a concluir que fue el adopcionismo el error contra el cual Elena White estaba alertando al pastor Baker, ¿sí? Pero ahora la construcción colocada sobre esta carta por los intérpretes de Elena White, aquellos pastores jesuitas
que vienen a decir que Elena White necesitaba intérprete, que necesitaba que alguien le ayude a expresar lo que ella no pudo expresar, desconociendo la inspiración de la hermana White. Entonces ahora ellos han inventado, han construido una interpretación artificial y extraña de esa carta, una construcción que puede solamente ser hecha ignorando las propias claras declaraciones del problema, quitando el contexto de lo que era el problema. Y en esta parte final, dice él, algunos han estudiado la carta de Elena White al pastor Baker y tal vez, noten, debido a una falta de familiaridad con los errores cristológicos del adopcionismo que ella estaba rechazando tan fuertemente, han tenido dificultad con la expresión, esa expresión que dice, ni por un momento hubo en él una propensión pecaminosa. Entonces, nuevamente, vamos a volver a este estudio más tarde. Nuevamente, Ralph Larson, al analizar la carta que la hermana White le escribió a Baker, él dice, algunos han estudiado la carta Baker, ¿cierto? Que le envió la hermana White, y como no se han familiarizado con los errores cristológicos del adopcionismo que ella estaba rechazando tan fuertemente, han tenido dificultad con esas expresiones que la hermana White le escribió a Baker. Entonces hay un problema que hemos identificado acá, hermanos. Y el problema es que la razón de ser de la carta Baker, ¿cuál es? Que había un problema que se llama el adopcionismo. Es una doctrina que el pastor Baker había abrazado, una doctrina que proviene de los padres de la Iglesia Católica, y ahora vamos a ver en qué consiste, y que el pastor Baker ahora había abrazado y estaba enseñando eso, y estaba presentando a un Cristo falso, un Cristo que no está en la Biblia. Entonces la hermana White se enfrenta a ese problema. Es un tipo de apostasía alfa también, ¿cierto? Se enfrenta a ese problema y se dirige al pastor Baker en una carta bastante amplia y entre todos los consejos que ella le va a dar, le va a amonestar y le va a aconsejar que tenga cuidado de seguir presentando a Cristo como él lo está presentando. Porque el pastor Baker estaba diciendo que Cristo en algún momento de su vida pudo haber pecado. Estaba enseñando eso, Baker, que en algún momento de su vida pudo haber pecado, porque eso es lo que enseña el adopcionismo. Y Baker estaba presentando a Cristo como uno de nosotros, totalmente humano, y se estaba olvidando de que Cristo es Dios revestido de humanidad, que la naturaleza divina se combinó con la naturaleza humana, la divinidad se combinó con la humanidad y Cristo es el Hijo de Dios, que nació de una manera milagrosa y que es diferente a nosotros en esos dos aspectos. Nosotros somos hijos de un padre y de una madre que se relacionan, se unen en relación marital. El espermatozoide fecunda el óvulo de la madre y se forma el embrión, Dios lo forma el embrión y nosotros nacemos de ahí. Pero Cristo es el Hijo de Dios. Cristo no es el hijo de José, Cristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo hizo que María concibiera y por lo tanto es Hijo de Dios. Y Él revistió su divinidad con la humanidad. Nosotros solamente somos humanos. Nosotros no somos divinos revestidos de humanos. Pero Baker estaba presentando a Cristo como solamente humano, 100% humano. Y eso lo había copiado y lo había abrazado de la doctrina del adopcionismo. En ese contexto, hermanos, aunque me he adelantado a las conclusiones, quiero poner el contexto claro de lo que vamos a estudiar. Bueno, de lo que vamos a estudiar. Miren, el bosquejo general de este estudio es que primero vamos a revisar
el texto total de la carta Baker, que contenía esa carta. Vamos a revisar el consejo cristológico de Elena White al pastor Baker contenido en esa carta, ¿sí? Un consejo cristológico, una amonestación, una corrección de la doctrina de Cristo en esa carta, para corregirlo al pastor Baker. Vamos a ver, vamos a ir al apéndice B del libro para ver el análisis de la carta Baker que hace el pastor Larson. Y vamos a identificar algo bien importante aquí, hermanos. Los problemas del pastor W.L.H. Baker que hicieron necesaria la carta con consejos por parte de Elena de White. Y esto está en el libro. Había unos problemas serios que Baker había abrazado y estaba enseñando, errores doctrinales, y que hicieron necesario que la hermana White le escriba una carta aconsejándole a que no siga enseñando eso que estaba enseñando y corrigiéndole. Y vamos a ver entonces cómo en el libro se presenta a los modernistas y adopcionistas, qué es lo que creen ellos y qué es lo que enseñan, ¿sí? Y hermanos, eso es muy importante porque estas doctrinas de demonios se han metido al cristianismo en general, catolicismo, los evangélicos y tristemente, tengo que decirlo, se han metido también a la Iglesia Adventista como denominación, unida a Roma, abrazando doctrinas de Roma, unida en ecumenismo con los evangélicos y convirtiéndose en una iglesia caída más, mas no la verdadera iglesia adventista del séptimo día, que no es ninguna denominación, sino que somos las personas que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y que estamos en todo el mundo obedeciendo, creyendo y practicando la justicia de Cristo y que el Señor tiene regadas en todo el mundo. Quizás no nos conocemos, quizás no pertenecemos a una denominación, no tenemos un letrero grande, no somos una empresa, no estamos unidos al Estado, no hacemos ecumenismo, pero somos la iglesia de Dios, porque así lo presenta la palabra de Dios, que somos las almas fieles que amamos y obedecemos a Dios, la iglesia verdadera de la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese asunto y nos vamos a instruir en esos puntos de vista del adopcionismo para que ustedes vean, hermanos, que eso era lo que estaba creyendo Baker, que contra eso luchó la hermana White y que este adopcionismo es lo que ahora enseñan las iglesias cristianas, las iglesias católicas y la iglesia adventista como denominación. Es un problema muy serio, ¿cierto? Y luego, sí, después de que veamos esto, vamos a ir a las conclusiones del análisis de la carta Baker por Ralph Larson. Entonces, es un tema bien importante, ¿no? Miren, hermanos, cuando yo inicié en el adventismo, por allá en 1985, ¿sí? Aproximadamente van a ser unos 40 años ya de esto. Rebuscando en mi biblioteca por allí en estos días, a última hora, me encontré con esta carta, con esta revista. Es una revista que se llama Nuestro Firme Fundamento. Y en esta revista encontré un artículo que se llama La Carta Baker. Esta revista, aquí la tengo, ¿sí? Esta revista, aquí la tengo, ¿cierto? La misma revista. Esta revista la produce un ministerio que se llama Hope International. Y el copyright de esta revista está de 1992. En algún momento, desde que yo entré al adventismo, la pude haber recibido y la he traído para demostrar una evidencia de que en la iglesia adventista como denominación sí se conoce el problema de la carta Baker, porque en esta revista del Ministerio Hope Internacional
que existe desde 1990, ¿sí? Se trata el problema de la carta Baker y hermanos, ¿sí? Aquí está, ¿sí? La carta Baker y así se la presenta, la carta Baker. Y este análisis lo hace Ralph Larson, ¿sí? Lo hace Ralph Larson, aquí está el contenido, y quiero presentarles, quizás, bueno, no me da de pronto para agrandar la lupa, no sé qué pasa. En esta revista, el redactor de la revista en ese momento era Ron Spear, conocido, ¿verdad? Ron Spear. Es la revista del tomo 3, número 3, y aquí hay artículos que escriben algunos pastores conocidos, Dennis Prieb, que conoce el historicismo, pero nunca salió de la corporación, lamentablemente. Aquí está Russell Standish, también, que conoció el historicismo, escribió sobre el historicismo, fue usado por Dios para beneficio del historicismo, pero nunca salió de la corporación adventista, tristemente. Aquí está un artículo de la carta Baker de Elena White. Está un artículo que se llama Un análisis de la carta Baker por Ralph Larson, el libro que estamos leyendo. Y hay otros autores y el mismo Ralph Larson escribe otro artículo que se llama El falso razonamiento de una teología falsa. ¿Sí? Bueno, solamente por comentarles, ¿verdad? ¿Sí? Que en esta revista aparece esto. En esta revista nos presenta más o menos, eh, voy a ver si pido ayuda, a ver aquí, no sé, eh, a ver si puedo, yo quise traerles aquí, hermanos, esta imagen. La carta Baker, ustedes ven aquí esta imagen, no puedo agrandar. Ven esta imagen, ¿cierto? ¿Qué ven? ¿Qué están mirando allí, hermanos? Ustedes ven allí la carta Baker y ven una imagen de una carta, ¿cierto? Ustedes ven aquí, gracias. Ustedes ven aquí una imagen de una carta que está escrita o se está escribiendo por, se entiende que es la mano de la hermana White, le está escribiendo la carta y está aquí el pastor Baker, lo han pintado así los editores, ¿cierto? Y ustedes lo ven ahí que está un hombre pensativo, desanimado, triste. Bueno, y ella le comienza a escribir esta carta a él, ¿cierto? Le comienza a escribir esta carta a él y le va a decir algunas cosas que son importantes resaltarlas. Aquí, hermanos, este artículo ellos lo ponen de Elena de White y nos va a presentar un poquito lo que es el contexto de quién era el pastor Baker. En esta revista dice, considerando la naturaleza de la declaración extraída de la carta que Elena White dirigiera a W.L.H. Baker y que fue impresa en el libro Cuestiones sobre Doctrina, Preguntas sobre Doctrina. Fíjese que en el año 1957, los teólogos adventistas que torcieron la verdad y se vendieron a los evangélicos y se postraron ante Satanás cuando les dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, solamente para ser considerados iglesia como los cristianos ecuménicos, cambiaron la doctrina adventista, se corrompió el adventismo. Gracias a Dios, Dios conserva adventistas fieles al adventismo que surgió con la hermana White. Y esa carta fue consignada en 1957 en el libro Preguntas sobre Doctrina para ayudar a respaldar la doctrina de demonios que se enseña en ese libro sobre la naturaleza no caída de Cristo. Entonces, aquí dice, en el tomo 7 del comentario bíblico adventista del séptimo día está consignada también esa carta,
y en muchas otras publicaciones. Es necesario que tengamos un mayor conocimiento de su contexto del pastor Baker, ministro a quien esta carta fue dirigida. ¿Quién era Baker? ¿Quién era el pastor Baker? A la edad de 10 años, W.L.H. Baker, junto a sus padres, se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De 10 años tenía Baker cuando llegó a la Iglesia Adventista del Séptimo. A los 24 años de edad, fue empleado por la Pacific Press, que es la casa publicadora de nuestra denominación. Y 5 años más tarde, o sea, a los 29 años, fue enviado a Australia para dedicarse a la obra de publicaciones. En pocos años fue llamado a trabajar en el campo evangelístico. Se hallaba trabajando en Tasmania durante el año 1895. Importante esa fecha. Cuando Elena White le escribió este importante testimonio de 19 páginas, dicen ellos. La hermana White escribe 19 páginas al pastor Baker que estaba en Tasmania. ¿Y por qué le escribe? Ya sabemos por qué, ¿verdad? Sigo leyendo. 2 años más tarde, 1897, fue nombrado presidente de la nueva Asociación de Gales del Sur con William C. White, el hijo de la hermana White, como vicepresidente. A partir del año 1893, William C. White, como un obrero responsable, mantuvo correspondencia con el pastor Baker. El pastor Baker sirvió como presidente de las asociaciones de Nueva Zelanda, Victoria, Tasmania y Australia Occidental. Luego, en el otoño de 1914, un año antes de que la hermana White muriera, porque ella murió en 1915, ¿sí? En 1914 fue nombrado como maestro de Biblia en el Colegio de Abondad. Hermanos, esto me dice a mí que si el pastor Baker en algún momento se estaba torciendo con la doctrina y la hermana White le escribe, lo aconseja, lo amonesta a él y a su esposa, pero él siguió en el adventismo, quiere decir gracias a Dios que él aceptó el consejo, se apartó de ese error, pero eso nunca lo dice la iglesia, la denominación, y solamente utilizan la carta para torcer la doctrina, ¿verdad? Dice, más tarde, bueno, en 1914 fue nombrado como maestro de Biblia en el Colegio de Avondale. Más tarde trabajó como evangelista en Sydney, Australia. En el año 1922, el pastor Baker regresó a los Estados Unidos de Norteamérica, donde enseñó Biblia como profesor del colegio universitario y luego sirvió como capellán de un sanatorio. Bueno, capellán, sacerdote católico con licencia para ser capellán en el adventismo, tristemente. Murió el 5 de febrero de 1933. Aparentemente el pastor Baker se benefició del testimonio que recibió en el año 1895. Le hizo bien la carta que la hermana White le escribió. ¿Sí? ¿Por qué? 2 años después de haberlo recibido, Elena White lo calificó como un obrero discreto y provechoso. En el año 1900, mientras la hermana White exhortaba a un obrero joven a buscar el consejo del pastor Baker, se refirió a este como un hombre de principios firmes. Quiere decir que corrigió su postura al pastor Baker. Varias secciones de la carta Baker han sido publicadas en el libro Evangelismo, a la vez que el doctor Dederen y uno de sus estudiantes de Cristología, Lily Hayes, junto a muchos otros, han expresado el deseo de obtener toda la información sobre la naturaleza de Cristo contenida en esta importante declaración. La longitud del documento y los consejos personales dirigidos al pastor Baker y a su esposa han contribuido a la selección de las porciones que conciernen a la naturaleza de Cristo. Aunque algunos fragmentos ya han sido expuestos al público, en esta ocasión estamos publicando la mayor parte del documento. Esto que está aquí escrito es una declaración de Arthur L. White, el hijo de la hermana White, que se encuentra en la introducción de Manuscript Release 414. ¿Dónde es que está la carta al pastor Baker? Está contenida
en el manuscrito revelado o liberado número 414 de la hermana White. Este manuscrito, hermanos, no se publicó, ¿verdad? No se publicó como tal en todos los periodos. Bueno, voy a entrar entonces, voy a continuar. El pastor Larson habla del texto total de la carta Baker. El estudiante que ha examinado los materiales presentados en este trabajo, del libro de La palabra se hizo carne, ya habrá sido alertado del asombroso efecto sobre la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de una única carta escrita en 1895 por Elena White, que estaba en Australia, al pastor W. L. H. Baker, que estaba en Tasmania. Interpretaciones hechas sobre algunas líneas de esta carta y en particular sobre una única línea. Larson dice, usted como estudiante de este tema ya ha sido advertido de una carta que la hermana White escribió a Baker y donde hay bueno, es una única carta personal a él y a su esposa que no se publicó. Ese consejo en esa carta no fue dado a los otros pioneros adventistas ni a la iglesia adventista como tal en general, sino a una persona. Pero en esa carta hay una frase, ¿sí?, que dice, ni por un momento hubo en él, en Cristo, una propensión maligna. Y de hecho, la frase en la carta existe. Pero ¿por qué se lo dijo? ¿Qué quería decir la hermana White cuando le dice a Baker que Cristo ni por un momento hubo en él una propensión maligna? Los que estuvieron en el tema anterior ya entendemos que propensión y pasión maligna es una tendencia, es una propensión y pasión cultivada en la mente que lo lleva a pecar. De hecho, ya es pecado. Un mal pensamiento, llámese de robo, de mentira, de codicia, de adulterio, ya es pecado. Y lo lleva a cometer un acto que es robar, adulterar. Pero el pecado ya se ha originado en la mente. El adulterio ya se ha originado en la mente. Entonces la hermana White le escribe a este pastor y le dice, usted está presentando a Cristo como si en algún momento de la vida hubiera el pecado, de alguna manera. Pero en Cristo ni por un momento hubo en él una propensión maligna, pecaminosa. Cristo nunca se detuvo a cultivar pensamientos para el mal. Él tenía pasiones y propensiones naturales como las nuestras. No las cultivó para el mal. Por lo tanto, en él no hubo una propensión maligna. Pero esto lo han tomado para decir que entonces Cristo nació sin pasiones o con pasiones diferentes a las nuestras y que Cristo vino con una naturaleza como la que tenía Adán antes de que Adán pecara, o sea, inmaculado. Y han quitado al verdadero Cristo de la Biblia y han puesto un Cristo católico y evangélico. Ese es el gran problema que tenemos con la Carta Baker y los teólogos modernos. ¿Sí? Ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Y esto no, ella se lo escribe para decirle, Cristo no cultivó las pasiones naturales y nunca las convirtió en pasiones malignas, en propensiones pecaminosas. Aunque tenía la naturaleza humana caída como la que tenemos nosotros, Cristo no corrompió esas propensiones y pasiones y nunca las convirtió en propensiones y pasiones pecaminosas, pero sí tenía pasiones y propensiones naturales como las que nosotros tenemos porque era hijo de María, hijo de la carne en su parte humana. Bueno, voy a seguir leyendo, hermanos. Estas palabras, ni por un momento hubo en él una propensión maligna que están en la carta y que se las dirigió la hermana White Baker, ya sabemos por qué. Estas palabras han sido usadas como palanca a través de la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llevada a abandonar
una firme posición cristológica ya establecida y cambiarse hacia otra, totalmente diferente posición cristológica. Esta parte no está en esta revista, porque si hubiera estado en esta revista es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta revista yo la recibí de manos de un reformista, de un adventista del séptimo día del movimiento de reforma. A los reformistas les hacen creer que su iglesia reformista es diferente a la corporación adventista, pero es la misma. Tienen personería jurídica, están unidas al Estado, hacen ecumenismo, tienen credo. De hecho, hermanos, permítanme en un ratico aquí. De hecho, me olvidé de, bueno, aquí. De hecho, hermanos, en esta revista, ya para este año, 1990, ya para este año, ustedes ven aquí que la revista tiene un nombre, se llama Nuestro Firme Fundamento. Y ellos presentan el firme fundamento en 6 pilares. Miren, el sábado, la no inmortalidad del alma, el evangelio eterno, la inmutable ley de Dios, el mensaje de los 3 ángeles y el santuario. Pero la hermana White escribió y dijo que eran 7 pilares. 7 pilares, no 6. Para los adventistas que han cambiado el firme fundamento, ponen nomás 6 pilares. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, algún pilar falta, ¿no? ¿Cuál de los 7 pilares falta? Bueno, aquí nosotros vemos que en lugar de decir la purificación del santuario, dice el santuario. ¿Sí? Acá dice el mensaje de los 3 ángeles. Acá dice la inmutable ley de Hermano, Dios, la no inmortalidad del alma, que es el último, el sábado, y acá el evangelio eterno. Estos no son los 7 pilares que la hermana Juárez enseñó que tiene el adventismo original. Nosotros sabemos que los 7 pilares son la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios en el cielo, el santuario celestial, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad. Pero ellos resumen o obvian entre la purificación del santuario y el templo de Dios en el cielo y ponen uno solo, que es el santuario. Y cambian los mandamientos de Dios y la fe de Jesús por el evangelio eterno. Hay un problema allí, ¿verdad? A eso me quería referir hace un ratico para decirles que ya desde esa época los pilares fundamentales de la fe adventista ya habían sido cambiados, ¿verdad? Y creo que había una persona que iba a opinar, no sé quién. sí, Bueno, hermano, ya es algo que usted ya lo dijo y era el templo de Dios. Y yo aquí comentando con mi hermana de que si ellos ahí no colocan el templo de Dios, entonces podemos hacer la teoría que dice todo bueno, es qué pena, hermanita Ángela, contrario, está entrecortada. porque Bueno, el está bien, hermanita Ángela, muchas gracias, ¿no? Por el aporte y la aclaración que usted hace al respecto de los 7 pilares. Bueno, miren, el pastor W.L.H. Baker, como lo hemos visto y leo del libro de Larson, estaba asociado con la obra de publicaciones y nos narra lo que ya hicimos, pero al final dice, y al término del año 1895 o al comienzo del año 1896, Elena White le escribió una carta dándole consejos y ánimo, porque cuando leemos la carta, este era un hombre que estaba desanimado, pensaba que su trabajo era un fracaso. ¿Y qué lo había llevado a eso? Ponerse a escuchar, haber apartado su oído de la verdad y ponerse a escuchar fábulas
doctrinas de demonios de los padres católicos. Lo había llevado a desanimarse. Entonces la hermana White le escribe dándole consejo y ánimo y aconsejándolo y amonestando. Bueno, la carta, tal como fue liberada por el White State, que significa el patrimonio White, está copiada en este apéndice del libro de Ralph Larson. De sus 13 páginas, 10 y apenas una fracción de la 11 son consejos profesionales prácticos, material rico que debiera ser estudiado con provecho por cualquier ministro del Evangelio. 2 páginas y un poquito más están dedicadas a lo que podemos llamar un consejo cristológico. De esas 13 páginas que están en el apéndice del libro de Ralph Larson, 11 son consejos generales, prácticos, cómo debe trabajar, bueno, tantas cosas. Y 2 contienen el consejo cristológico, la corrección acerca de la doctrina de Cristo que él estaba enseñando mal. ¿Sí? Y se encuentra en el manuscrito liberado 414 y dice así, en este párrafo les voy a resumir todo ese consejo práctico que ella le escribió. Dice, querido hermano y hermana Baker, el otro día al atardecer estuve conversando con usted. Yo tenía un mensaje para usted y estuve presentándole este mensaje. Usted estaba deprimido y estaba desanimado. Tengan en cuenta eso, por favor. Yo le dije, el Señor me ha ordenado que les hable a ustedes dos, usted y a su esposa. Ustedes están considerando vuestro trabajo casi como fallido, pero si una alma se aferra a la verdad y soporta hasta el fin, y vuestro trabajo no debiera ser catalogado como fallido. Hermanos, cuando nosotros predicamos de 100 personas, una sola alma que se aferre al Señor y que permanezca fiel y firme, es un éxito, es una bendición. Nosotros no somos de los que llenamos templos y bautizamos por montones. La iglesia adventista está bautizando decenas, centenas y miles. Y muchos están bautizando dentro del adventismo y historicismo, muchas personas. Pero ¿en qué contexto las bautiza? Permitiéndoles el pecado, en ecumenismo. Así cualquiera bautiza, el diablo bautiza por centenas. Bautice una persona que ha abrazado firme la verdad, que no se ha corrompido con imágenes de la deidad, que cree en la santidad, que no hace ecumenismo, que no es permisivo con el pecado, que reprende el pecado, que amonesta. Bautice una persona así y manténgala con la ayuda de Dios firme y habrá obtenido éxito. Pero esos grupos de WhatsApp o esos ministerios historicistas que pasan de 100, de 200 miembros, qué risa, ¿no? Grupos ecuménicos donde se comparte homosexualismo, ecumenismo, se han corrompido con las imágenes. Así cualquiera, diríamos nosotros. Así se llenan los templos. Pero, hermanos, que se mantenga uno solo fiel entre tantos ya es bendición. Entonces la hermana Fay le dice, ustedes están considerando, bueno, acérquese a las personas entre las familias cuando pueda, no espere que las personas anden detrás del pastor, lleve usted la confianza y la seguridad de la fe que evidencia que usted no está creyendo en novelas ociosas, sino en un claro, así dice el Señor. Todo este consejo era práctico, pero ella le dice, muestre que usted está creyendo en un escrito está, no en novelas ociosas. Y después y vamos a ver a qué se refiere cuando dice no en novelas ociosas. La carta, tal fue como liberada por el White State, está copiada en este y dice así, 2 páginas y un poquito más están dedicadas a lo que podemos llamar un consejo cristológico. Volvemos a... ¿Y cuál es el consejo cristológico de Elena de White al pastor Baker? Vamos a analizarlo. Le va a decir algo, ¿sí? Está en el manuscrito liberado 414. Lo puede leer usted en las páginas 11 a la 13 de la carta 8 de 1895 al pastor Baker y su esposa.
manuscrito liberado, Washington, D.C., 12 de febrero de 1975, es la fecha de la carta del manuscrito liberado. Y están en las páginas 184 a 190 del libro La palabra se hizo carne de Ralph Larson. Bueno, ¿cuál es el consejo cristológico de Elena de White al pastor Baker? Las próximas 2 páginas y algo más contienen el consejo cristológico que Elena White le dio al pastor Baker. Ella expresa las siguientes preocupaciones. En esa carta que la hermana White le escribe al pastor Baker, no era un hombre cualquiera, era un hombre de experiencia, había abrazado el adopcionismo, pero ella le aconseja y en esa carta le expresa las siguientes preocupaciones. ¿Por qué era que la hermana White estaba preocupada y le escribe a Baker? ¿Qué era lo que la trasnochaba y le preocupaba a la hermana White? Dice, primero, el peligro de darles a entender a las personas que Cristo podría haber pecado. Nosotros leímos una declaración de la hermana White donde dice, él pudo haber pecado, pero no lo hizo. Sí, Cristo pudo haber pecado, porque vino con nuestra misma naturaleza. Si él hubiera decidido hacer que las piedras se conviertan en pan, hubiera pecado. Si él hubiera decidido aceptarle todos los reinos del mundo a Satanás allá en el desierto, si él hubiera aceptado adorar a Satanás, postrarse ante Satanás, hubiera pecado. Por eso lo tentó Satanás, porque en Cristo existía la posibilidad de que él en su mente decida pecar. Por eso lo tentó Satanás. Por eso la hermana White dice, él pudo haber pecado, pero no lo hizo. Pero Baker estaba enseñando, no esto que acabo de decir, estaba enseñando que Cristo en algún momento de la vida pecó. Es como el esposo que cuando se va de viaje y regresa, cuando se va de viaje por un tiempo y regresa, le dice a la esposa, mientras yo estaba ausente, tú pudiste haber traicionado. Tú me pudiste haber traicionado. Está dando por sentado que en algún momento la esposa traicionó al esposo. El pastor Baker estaba enseñando lo que enseña el adopcionismo, que Cristo fue adoptado como hijo de Dios muchos años después de que él nació y que antes de ser adoptado como hijo de Dios, pecó. Y ese sí es un problema muy serio, es un error doctrinal. Creer que Cristo pecó en algún momento de su vida. Si Cristo hubiera pecado, no podría ser nuestro Salvador. Pero la vida de Cristo fue sin mancha, el Cordero sin mancha, sin contaminación. Era como nosotros, con Mi pasiones y hermano, propensiones naturales, pero nunca pecó. No hubo en él nunca un mal pensamiento. Entonces, Baker estaba enseñando que Cristo en algún momento de su vida cometió pecado. Por eso la hermana White, la primera preocupación en la carta, según Larson, es que Baker estaba corriendo el peligro de darles a entender a las personas que Cristo podría haber pecado en algún momento de su vida. Permítame, la persona que va a opinar, déjeme terminar aquí el comentario. Esto es claramente su mayor preocupación, dice Larson. Ella sostiene firmemente que Cristo nunca pecó en 10 expresiones independientes. En la misma carta, ella le escribe a Baker que Cristo nunca pecó, pero Baker estaba enseñando lo que enseña el adopcionismo, que en algún momento de la vida Cristo pecó. Ella emplea su elocuencia para dejar bien claro que nunca hubo una posibilidad de que Cristo cometiese ni siquiera un solo pecado. Ahora, cuando ella dice que en Cristo no hubo ni una posibilidad que hubiera cometido siquiera un solo pecado,
No está queriendo decir que Cristo tenía otra naturaleza humana. No está queriendo decir que Cristo vino con una naturaleza inmaculada. No. Lo que está queriendo decir es que a pesar de que vino con una naturaleza caída, con la naturaleza humana como la nuestra, en él nunca hubo un mal pensamiento, ni una propensión, ni una pasión maligna, o sea, una propensión natural cultivada para el mal y convertida en propensión maligna, y que por eso en él no hubo ni una vez, ni una única vez, la posibilidad de que pecara, porque él no cultivó propensiones pecaminosas. Adelante, la persona que iba a hablar, no sé quién era, perdón. Sí, hermano, feliz santo sábado a todos. ¿Cómo le va? Amén, hermano. El hermano no se comunica de Estados Unidos. Hermano, Dios lo bendiga. Hermano Joseph, un abrazo para usted y su familia. Un feliz santo sábado. Adelante, hermanito. Gracias. Sí, yo estoy escuchando y creo que cuando dice que Jesús pudo haber pecado, yo creo que eso significa que él estuvo expuesto, al igual que nosotros, mas no pecó, como está diciendo. O sea, pudo haber pecado, puede ser, este, se puede interpretar como esa palabra, ¿no? Que estuvo expuesto como lo estamos nosotros. Y Así es, es mi hermano. opción de cada uno de nosotros el pecar. Otra Así es, mi cosa, hermano. los adoptivos somos nosotros. Jesús fue concebido y nació siendo el Hijo de Dios. No que lo adoptó como usted estaba diciendo, que dicen algunos, ¿no? Que creen, según la carta, o lo que da a entender la carta, que Jesús fue adoptivo más adelante en la vida de él y que pecó antes. Jesús fue concebido y nació siendo el Hijo de Dios. En todo caso, si vamos a hablar de adopción, eso nos corresponde a nosotros, no a él. Hermano Joseph, qué valioso su comentario. Muchas gracias. Qué interesante. El adopcionismo enseña eso, que Cristo en algún momento de su vida cometió un pecado, pero que cuando se bautizó o cuando subió al cielo, Dios lo adopta como su hijo y entonces desde allí es el hijo de Dios. Pero que antes de eso Cristo pecó. Y eso es lo que estaba enseñando en el adventismo un pastor de apellido Baker. Y por eso la hermana White le escribe. Y en esa carta que le escribe, ella le deja claramente en 10 ocasiones que Cristo nunca pecó. Nunca pecó. Ella le dice, por ejemplo, aquí está, ni por un momento hubo en él una propensión hacia el mal. Y ya sabemos que una propensión hacia el mal es una propensión natural cultivada para el mal que lo lleva a pecar o a llenarse de pecado. Cristo tuvo pasiones y propensiones como las que nosotros tenemos al nacer, pero nunca las convirtió en pasiones pecaminosas, nunca las cultivó para el mal. Él aprendió la obediencia. Desde la cuna, su madre le enseñó a controlar las pasiones naturales y allí se quedó. Él nunca tuvo una propensión maligna. No tuvo que eliminar de su vida una propensión maligna, cosa que nosotros sí tenemos que hacer, porque nosotros nacemos con pasiones y propensiones naturales. Como no las controlamos, las cultivamos para el mal y se convierten en pasiones y propensiones pecaminosas. Y esas pasiones pecaminosas son las que tenemos que eliminar si queremos ir al cielo. Bueno, otra frase es que ella le dijo en la misma carta, nunca, de ninguna manera, deje la más mínima impresión de que él, o sea, Cristo, alguna vez se dio. No vaciló en ningún momento. No tiene nada en mí, dijo el Señor. Satanás no tiene nada en mí, ni siquiera un mal pensamiento. Nada para responder a la tentación, dice la hermana White. En ninguna ocasión se le ha dado una respuesta al mal o a Satanás. Nunca se puso Cristo en el terreno de Satanás. Satanás no encontró nada en él. Estas 10 frases están en la carta.
Nunca, nada, ninguna, ni la más mínima, dice Larson. ¿Por qué? ¿Por qué habría de trabajar? Noten esta pregunta de importante que hace el hermano Larson. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué habría de trabajar la consejera inspirada, o sea, la hermana White, tan diligentemente para convencer al pastor Baker en este punto? Recuerden, hermanos, que la hermana White está sumamente preocupada por el pastor Baker y le escribe una carta larguísima con muchos consejos y 2 páginas y un poquito más de un consejo cristológico. Hay un problema serio acá con el pastor Baker, ¿sí? Y entonces Larson dice, es razonable asumir que el consejo inspirado se da allí donde es necesario. Claro que sí. Si la hermana White va a aconsejar a Baker en la doctrina de Cristo, es porque Baker necesitaba una corrección, un consejo doctrinal acerca de Cristo que él estaba enseñando erradamente. Por eso ella le escribe a él. No le escribe a T. Jones, ni a Wagner, ni a Prescott, ni a los demás pioneros adventistas, ni a toda la conferencia general, ni publica en todos los periódicos. No, es una carta privada al pastor Baker y su esposa, aconsejándolos por mucha de la carta y amonestándolos por un error cristológico doctrinal acerca de Cristo. Se necesitaba el consejo, por eso la hermana White se lo dio y se lo escribió a él. Si alguna vez alguno de nosotros empieza a enseñar algo que no está escrito en la Biblia y no está fundamentado en la Biblia, ¿cuál es nuestro deber? Pues dirigirnos a él en privado, hacerle un escrito, aconsejarle con amor, advertirle y corregirlo con un escrito está. Y eso era lo que hizo la hermana White, o lo que está haciendo la hermana White en este asunto. ¿Cuál era otra preocupación de la hermana White respecto al pastor Baker? El peligro inminente de hacer a Cristo totalmente humano, tal como uno de nosotros. Baker, dice Larson, tenía otro problema. Y el otro problema es que Baker estaba presentando a Cristo solamente 100% humano, lo que somos nosotros, o como uno de nosotros. Nosotros somos 100% humanos. Nosotros no somos divinos revestidos de humanidad, lo que sí es Cristo. Cristo es Dios revestido de humanidad. En su humanidad caída, en su naturaleza caída, vivió las tentaciones y soportó las tentaciones que nosotros debemos soportar. Nunca hizo uso de su poder divino para vencer la tentación y el pecado. Fue humano como nosotros en nuestra humanidad, pero es diferente de nosotros porque Él es Dios revestido de humanidad. Nosotros solamente somos humanos. Entonces, el peligro, el segundo peligro es de hacer a Cristo totalmente humano, o sea, solamente humano, tal como uno de nosotros. Contra esto, ella coloca 2 grandes contrastes entre Cristo y nosotros. Y aquí el hermano Joseph acaba de expresar en su comentario algo muy valioso, que lo vamos aquí a confirmar. Ella dice, ¿sí? En la carta va a colocar 2 grandes contrastes entre Cristo y nosotros. El primero es que el nacimiento de Cristo fue milagroso como hijo de Dios. Jesús no es el hijo de José. Jesús es el hijo de Dios. El Espíritu Santo vino sobre María y engendró a Jesús. Nosotros somos engendrados de un padre y de una madre, pero Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Por eso se le llama hijo de Dios. Y también su vida inmaculada, sin pecado. Nosotros en algún momento de la vida hemos pecado, hemos violado la ley. Ahora el Señor nos ha sacado de esas tinieblas, de ese error, y nos está ayudando a dejar de pecar. Eso se llama el proceso de la santificación, de la perfección cristiana. Y con la ayuda de Dios y en la justicia de Cristo, tenemos que odiar el pecado, no transgredir la ley más.
ni voluntaria ni involuntariamente. Siendo pecadores, nadie va a ir al cielo. Y este proceso lo tenemos que lograr con la ayuda de Dios antes de morir nosotros o antes de que el tiempo de gracia se cierre para todos. Entonces, hay dos grandes contrastes entre Cristo y nosotros. Primero, que su nacimiento fue milagroso como hijo de Dios, lo que nosotros no tenemos nacimientos milagrosos. A nosotros no nos engendró como tal el Espíritu Santo sin la ausencia de un espermatozoide padre. Somos el resultado. Dios hace el proceso de la fecundación. Hace posible por el poder de Dios, pero se necesita un espermatozoide, un óvulo, un padre, una madre. Lo que es natural, ¿no? Porque hoy en día ya hay tantas maneras de, 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 de tener fecundación in vitro o tener otro tipo de nacimientos. Pero aún así se necesita la unión de estas dos células y que su vida inmaculada fue así, inmaculada. Su vida, no su nacimiento como carne inmaculada. Bueno, ella no contrasta su naturaleza con la nuestra, sino que la compara. Mire, esto es importante. La hermana Huay en la carta no la contrasta la naturaleza, pero sí la compara. Dice, él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos, así como, ahí está comparando, así como es tentada la naturaleza humana. Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y fue tentado Mi en todos hermano, los puntos de la misma manera en que nosotros somos tentados. Y también dice, él se humilló a sí mismo cuando se vio que estaba en figura de hombre, para que pudiese entender la fuerza de todas las tentaciones con las cuales el hombre es acosado. O sea, Cristo al tomar nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Sintió toda la fuerza de las tentaciones que nosotros tenemos o que es con las que Satanás nos acosa. Por eso él resistió y nos da el ejemplo para resistir. ¿Sí? Fue tentado en todos los puntos, así como es tentada nuestra naturaleza humana. Adelante, hermanito. sí, gracias. Para las personas o la secta o las personas que creen, como usted lo ha mencionado, de que Jesús fue adoptado por Dios después de su bautismo, creo que dijo, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, esas personas que creen eso, que Jesús fue adoptado después de que se bautizó y ya Dios Padre lo aceptó como hijo. Entonces, ¿cómo explican ellos? Que expliquen, mejor dicho, que expliquen cómo Jesús a la edad de 12 años ya sabía que era el Hijo de Dios. Cuando lo encontraron en el templo, él dijo, en las cosas de mi Padre. O sea, ahí tenía aproximadamente 12 años. Entonces, Exactamente. que ellos expliquen cómo a esa edad de los 12 años ya sabía que era el Hijo del Dios verdadero. Y no después de que fue bautizado a la edad de 30 años. Entonces, Sí. ahí hay una contradicción que expliquen eso ellos entonces. Gracias. Hermano, gracias. Mire, de hecho, más adelante vamos a explicar, vamos a leer las palabras que el ángel le dice, ¿cierto? Y el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Se le llama el Hijo de Dios desde el momento en que iba a nacer. El Hijo de Dios porque fue el Espíritu Santo el que engendró en el vientre de María a Jesús. Lo vamos a ampliar un poquito más adelante, hermano José, muchas gracias. Ella no contrasta sus tentaciones con las nuestras, sino que las compara. Mire, la hermana Juárez en la carta no dice que Cristo tuvo unas tentaciones y nosotros otras. No, no las contrasta. Tuvo las mismas tentaciones que nosotros y las compara. Dice así, él fue tentado en todos los puntos, así como el hombre es tentado.
Eso es lo que está escrito. Algunos dicen, no, es que a Cristo no le tocó vivir como nosotros ahora, que hay tantas mujeres y tanto placer. No, señores. Cristo fue tentado en todos los puntos, así como el hombre es tentado. Ah, que la Biblia no narra de que, bueno, la Biblia no narra muchas cosas. Juan dice en el último versículo del libro de Juan, dice, si se escribieran todas las cosas acerca de Jesús, no cabrían ni en todos los libros del mundo las cosas que hizo Jesús o que le sucedieron a Jesús. Bueno, tentado en todos los puntos, así como lo somos nosotros. El problema de esto, hermanos, es que la nueva teología del adventismo, el catolicismo, los evangélicos, presentan a un Cristo que nunca fue tentado como somos nosotros. Y entonces dicen, Cristo era diferente. Cristo venció porque no era como yo. Cristo vino con una naturaleza inmaculada. Es un falso Cristo. Un Cristo que no está en la Biblia. Un Cristo que no te puede entender, que no te puede ayudar. Y como te han metido en la cabeza el engaño de que naciste pecador, te dicen, usted nació pecador, no puede dejar de pecar. Cristo era diferente a usted. Cristo nació inmaculado, no fue tentado como usted es tentado, por eso fue que Cristo venció, pero usted nació pecador. Y como usted nació pecador, no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga y lo transforme. Pues todos aquellos que aceptan esa doctrina de demonios se han vuelto a las fábulas para su propia perdición. Si una persona cree que no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga, pues antes de que Cristo venga se ha cerrado la gracia. Y cuando se cierra el tiempo de gracia, somos pesados en la balanza. Nuestro carácter, salvación o perdición. O si una persona se ha muerto antes de que Cristo venga, la evaluación de su carácter va a ser hasta el día en que vivió. Si esa persona no logró desarrollar un carácter para el cielo idóneo, se va a perder. Si murió pisoteando la ley de Dios, pecando, se va a perder, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos ha dicho, dejad de hacer lo malo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, el que viola la ley es del diablo, porque pecado es la transgresión de la ley. El Señor ha dicho, sed santos como yo soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es más, Él mismo ya nos llama santos. No porque nosotros ya hayamos dejado de pecar y hagamos alarde de que no. La perfección cristiana es un proceso que dura toda la vida o hasta cuando nosotros vivamos. Es un proceso. Pero el Señor ya nos llama santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El apóstol Pablo les escribió a los santos que están con ustedes y todos los santos os saludan. Entonces él ya no contrasta sus tentaciones con las nuestras, sino que las compara. Él fue tentado en todos los puntos, así como el hombre es tentado, y fue tentado en todos los puntos, así como lo somos nosotros. Así, dice Larson, si permitimos que Elena White hable por ella misma en este consejo cristológico, ella apunta dos grandes diferencias entre Cristo y nosotros. ¿Cuáles son esas dos grandes diferencias entre Cristo y nosotros? Su nacimiento milagroso y su vida sin pecado. Ella entonces, ella entonces también apunta a dos grandes semejanzas entre Cristo y nosotros, sus tentaciones y su naturaleza humana. Y esto lo dice el hermano Ralph Larson. Hay diferencias, su nacimiento milagroso y su vida sin pecado. Nosotros no nacimos milagrosamente del Espíritu Santo. Y tampoco hemos tenido toda una vida sin pecado. En algún momento hemos pecado y la Biblia dice que todos hemos pecado. Y el que dice que no ha pecado es mentiroso y lo hace a Dios mentiroso.
Pero en Cristo no pasó eso. Cristo tuvo un nacimiento milagroso y llevó una vida sin pecado. Pero también hay semejanzas entre Cristo y nosotros. Las tentaciones que asaltaron a Jesús son las mismas tentaciones que nos asaltan a nosotros, o lo contrario, y su naturaleza humana es la misma naturaleza humana que la nuestra, o lo contrario. Ella entonces afirma característicamente su conclusión lógica, que el secreto de su éxito también puede ser el secreto de nuestro éxito. Así como Cristo venció, él mismo dijo, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado conmigo en el trono de mi Padre. Está escrito era su arma para resistir. Así como en el desierto Cristo resistió a Satanás con un escrito está, dice la hermana Juay, está escrito era su arma para resistir. Y ella es la espada del espíritu que cada ser humano puede usar. Y recordemos que no hay lugar para una naturaleza divina en un Cristo que es totalmente humano, tal como uno de nosotros. O sea, no es posible aceptar que Cristo fue solamente humano y que en esa naturaleza solamente humana hubo una naturaleza divina. Cristo fue revestido de la humanidad. Su divinidad se combinó con la humanidad. Entonces, ¿qué le dice ella? Sea cuidadoso, le dice en la carta, extremadamente cuidadoso en relación a la humanidad de Cristo. Tenga mucho cuidado cuando usted hable de la humanidad de Cristo. No lo coloque, miren los consejos. No lo coloque delante de las personas como un hombre con propensiones a pecar. No lo coloque con propensiones a pecar a Cristo, porque Él no cultivó las pasiones naturales y las convirtió en pecaminosas. Él es el segundo Adán y va a ser la diferencia entre el primer Adán, o sea, Adán y Cristo. El primer Adán fue creado puro. Claro, lo hizo Dios, salió de las manos de Dios. Adán no nació de un padre y de una madre como nacimos nosotros. Adán lo hizo Dios. El primer Adán fue creado puro, un ser sin pecado, sin una mancha de pecado sobre sí. Él era en la imagen de Dios, a imagen y semejanza. Él, o sea, Adán, él podía fallar y cayó a través de la transgresión. Dios le dio libertad, cayó, pero fue creado puro. Y a pesar de que fue creado puro, sin mancha, podía fallar y falló. A causa del pecado de Adán, su posteridad, su generación, las generaciones adelante, nació con propensiones inherentes a la desobediencia, o sea, una naturaleza caída. No nació con pecado, sino con propensiones, con inclinación a pecar. El pecado no se hereda, se heredan las tendencias, las propensiones al mal. Su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo fue el unigénito Hijo de Dios. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y fue tentada en todos los puntos, así como la naturaleza humana es tentada. Hay una diferencia entre Adán y Cristo. Adán nació puro, sin pecado, sin tendencias al mal, sin naturaleza caída, porque no existía el pecado. Pero Cristo nació después de 4000 años del Edén, cuando la raza humana se había degenerado por 4000 años de pecado. Cristo no heredó de María el pecado, heredó la naturaleza humana inclinada a pecar. Segundo consejo, él podía haber pecado, él podía haber caído, pero en ningún momento hubo en él una propensión hacia el mal. Pero Baker estaba enseñando que en la vida de Cristo en algún momento sí hubo pecado. Y ahora los teólogos adventistas modernos dicen, es que la hermana White le aconsejó a Baker
y le dijo que Cristo tenía una naturaleza humana inmaculada porque ella le dijo, en ningún momento hubo en él una propensión hacia el mal. Entonces, cuando Cristo nació, nació inmaculado. Y ahí está el problema, hermanos, que no se comprende el contexto en el cual la hermana White le escribió al pastor Baker lo que le escribió. Él fue asaltado con tentaciones en el desierto, así como Adán fue asaltado con tentaciones en el Edén. Hermano Baker le dice, evite toda pregunta en relación a la humanidad de Cristo que pueda ser malentendida. La verdad anda cerca de la presunción. Al tratar sobre la humanidad de Cristo, usted necesita cuidar grandemente cada afirmación, para que sus palabras no sean tomadas significando más de lo que ellas implican, y así usted pierda o debilite las claras percepciones de su humanidad combinada con la divinidad. Este consejo es muy claro y el consejo se lo da porque Baker estaba necesitando este consejo. Todo lo que ella le aconseja es porque Baker estaba haciendo lo contrario. Hermano Baker, evite toda pregunta en relación a la humanidad de Cristo que pueda ser malentendida. La verdad anda cerca de la presunción. Al tratar sobre la humanidad de Cristo, usted necesita cuidar grandemente cada afirmación para que sus palabras no sean tomadas significando más de lo que ellas implican, y así usted pierda o debilite las claras percepciones de su humanidad combinada con la divinidad. Baker estaba presentando solamente a un Cristo 100% humano, más no un Cristo donde la divinidad se combinó con la humanidad. Su nacimiento fue un milagro de Dios, le dice. Porque dijo el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Le dijo el ángel a María, y llamará su nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Dios Altísimo. Hermano Joseph, el ángel Gabriel que le viene a anunciar a María que iba a tener a Jesús, iba a nacer Jesús. El mismo ángel le dice, será llamado Hijo del Altísimo. Ya le dan el nombre del Hijo del Altísimo, del Hijo de Dios. Y el Señor le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces le dijo María al ángel, ¿cómo será esto? Ya que no conozco varón, que no conozco un hombre. ¿Cómo es que puedo concebir si yo no me he casado, si no me he acostado, si no he tenido relaciones con un hombre? ¿Cómo va a ser esto? Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso también ese santo ser que nacerá de ti, será llamado el Hijo de Dios. Dos veces el ángel Gabriel le dice a María que el santo ser que iba a nacer se le iba a llamar el Hijo de Dios, no el Hijo de José, sino el Hijo de Dios. Estas palabras no son dirigidas a ningún ser humano excepto al Hijo del Dios infinito. Tercer consejo, nunca de ninguna manera deje la más mínima impresión sobre las mentes humanas que una mancha de o una inclinación a la corrupción hubo sobre Cristo, o de que él de alguna manera se dio a la corrupción. Hermanos, si la hermana White le dice esto a Baker es porque él estaba enseñando esto. Estaba enseñando que una mancha de o una inclinación a la corrupción hubo sobre Cristo, o de que él en alguna manera, en algún momento había cedido a la corrupción. Eso era lo que estaba enseñando Baker, por eso la hermana White le escribe eso. Cuarto consejo, él fue tentado en todos los puntos, así como el hombre es tentado, pero él es llamado ese santo ser, santo ser. Fue tentado, no pecó, fue llamado el santo ser. Quinto consejo, es un misterio que es dejado sin explicación para los mortales de que Cristo pudo ser tentado en todos los puntos, así como lo somos nosotros, y sin embargo ser sin pecado. Un misterio. Está lejos de nuestra mente comprender cómo fue. La encarnación de Cristo siempre ha sido y permanecerá para siempre un misterio.
Aquello que es revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Pero que cada ser humano, miren este consejo en la carta a Baker, hermanos, de la hermana Joya Baker, que cada ser humano sea alertado de hacer a Cristo totalmente humano, tal como uno de nosotros, porque esto no puede ser. La hermana White le aconseja a Baker y en esa carta dice que cada ser humano, que todas las personas en este mundo sean alertadas, sean prevenidas de hacer a Cristo solamente totalmente humano, sin revestir su divinidad con la humanidad, solo humano como uno de nosotros, tal como uno de nosotros, porque esto no puede ser. En ese sentido, hay un contraste, ¿verdad? Cristo es divino, humano. Revistió su divinidad con la humanidad. La divinidad se mezcló con la humanidad. Nosotros somos solamente humanos. Y ella le dice también, el tiempo exacto en que la humanidad se unió con la divinidad, no es necesario que nosotros lo conozcamos. Debemos mantener nuestros pies sobre la roca Cristo Jesús como Dios revelado en humanidad. Percibo que hay peligro en aproximar, en especular, hermanos, asuntos que habitan en la humanidad del Hijo de Dios infinito. Él se humilló a sí mismo cuando se vio en la forma de hombre, para que él pudiese entender la fuerza de todas las tentaciones con las cuales el hombre es acosado. Sexto consejo. El primer Adán cayó, el segundo Adán se aferró a Dios y a su palabra bajo las circunstancias más difíciles. Y su fe en la bondad, misericordia y amor de su Padre no vaciló en ningún momento. No vaciló en ningún momento. Séptimo consejo, está escrito, fue su arma para resistir, y ella es la espada del Espíritu que cada ser humano puede usar. Octavo, ya no hablaré mucho más con vosotros porque ha venido el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí, nada que pueda responder a la tentación. Noveno, no se le ha dado a ninguna ocasión como respuesta a sus múltiples tentaciones. Nunca se puso Cristo en el terreno de Satanás para darle alguna ventaja. Satanás no encontró nada en él que lo animara a sus avances. Y décimo, le dice ella, como profesores necesitamos entender que el objetivo en la enseñanza de nuestro Señor era el de simplificar en todas sus instrucciones la naturaleza y la necesidad de la excelencia moral del carácter con que Dios a través de su Hijo ha hecho toda provisión que los agentes humanos pueden obtener para que puedan ser colaboradores con Cristo Jesús. Esto es lo que Dios requiere y en ese sentido deben trabajar los ministros del Evangelio, tanto en su educación del pueblo como en su ministerio al mundo. Hay muchas preguntas que no son necesarias para la perfección de la fe. No tenemos tiempo para estudiar eso. Muchas cosas están sobre nuestra comprensión. La verdad no tiene que ser percibida dentro del alcance de nuestra razón y no es para que nosotros lo expliquemos. El Apocalipsis nos las presenta como siendo implícitamente recibidas como las palabras de un Dios infinito. Mientras todo ingenioso inquiridor tiene que buscar la verdad tal como está en Jesús, tal como esta es en Jesús, hay cosas que no están simplificadas, declaraciones que las mentes humanas no pueden entender ni razonar con ellas, sin quedar expuesto a hacer conjeturas y explicaciones humanas. El pastor Baker estaba presentándole a la gente conjeturas, especulaciones humanas acerca de la humanidad de Cristo, lo cual no probará ser un olor de vida para vida. Ahora él va a analizar la carta, no la está analizando, está apenas leyendo, pero aquí viene lo importante, hermanos. ¿Cuáles eran los problemas en la experiencia del pastor Baker que hizo necesaria la carta con consejos por parte de Elena White? Y esto está aquí en el apéndice B de un análisis de la carta Baker del libro de Ralph Larson. La palabra se hizo carne. ¿Cuáles eran los problemas que existían? En relación a los consejos profesionales prácticos que ocupan la mayor parte de la carta, no necesitamos especular porque ella le dijo a Baker, usted estaba deprimido y sintiéndose desanimado.
usted está considerando su trabajo así como una falla. Pero los intérpretes de la hermana White aparentemente sintieron que sus 2 y pocas páginas de consejos cristológicos a Baker en la carta no incluyeron una adecuada declaración del problema, de tal manera que se aventuraron a suplirle uno a ella. En esencia sería así: usted ha estado errando y creyendo que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. O sea, los intérpretes de la carta Baker, los modernos teólogos, le hacen decir a la hermana White lo que ella no dijo ni escribió. Los intérpretes modernos están enseñándole a la gente que la hermana White le dijo a Baker: usted ha estado errando creyendo que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. Y eso es una falsa interpretación. Eso nunca le dijo la hermana White al pastor Baker. Ni siquiera lo escribió. Le dijo todo lo contrario. Pero han torcido esta verdad y le han hecho creer a la gente que la hermana White le dijo a Baker: usted ha estado errando creyendo que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. Yo estoy sugiriendo que este esfuerzo, aun cuando sea bien intencionado, es totalmente innecesario, dice Lars. Yo creo que la misma declaración de Elena White sobre el problema es abundantemente clara y satisfactoria, porque ella escribió que cada ser humano esté alertado, esté prevenido, alertado del terreno de hacer a Cristo totalmente humano, tal como uno de nosotros. Que cada ser humano esté alertado del terreno de hacer a Cristo totalmente humano, tal como uno de nosotros. Tratemos, dice, de internalizar completamente esta declaración, tomando cuidado de que ninguna exégesis, o sea, colocando nuestro significado en el texto, nuestro propio significado en el texto se llama exégesis, sea mezclada con nuestra exégesis, que la exégesis es obtener el significado del escritor del texto. En realidad, esto es lo que debemos hacer. No colocar nuestra propia interpretación a los escritos de la hermana White, sino dejar que los escritos de la hermana White se expliquen a sí mismos, así como lo hacemos para leer y entender la Biblia. ¿Sí? Los siguientes puntos parecen estar fuera de cuestionamiento. Bueno, hermanos, aquí yo quiero que estudiemos cuál era en realidad el problema de Baker. ¿Sí? Larson dice: modernistas y adopcionistas. Muchos grupos de grandes cristianos que han creído que pudo haber pecado en la vida de Cristo han sido clasificados en estas 2 categorías. Recuerden, hermanos, todos los cristianos que han creído que en algún momento Cristo pecó o que pudo haber pecado en la vida de Cristo, que es lo contrario a lo que la hermana White enseñó. Cristo podía haber pecado, pero no pecó. Pero estos dicen que en algún momento de la vida de Cristo, Cristo pecó. Entonces Larson dice: muchos grupos de grandes cristianos que han creído que pudo haber pecado en la vida de Cristo han sido clasificados en estas 2 categorías: modernistas y adopcionistas. ¿Quiénes son? Los así llamados modernistas, recuerden que este es el contexto del problema. En la última parte del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, tiempos de la hermana White y tiempos de Baker, este término ha caído grandemente en desuso y ha sido reemplazado por el término más general liberal. Ellos enseñaban, los modernistas, ellos enseñaban que descubrimientos científicos habían hecho con que el registro bíblico del milagroso nacimiento de Cristo era algo insostenible, y veían a Cristo simplemente como un buen y gran hombre, pero no como el Hijo de Dios. ¿Quiénes clasifican aquí? Aquellos que no aceptan que el nacimiento de Cristo fue algo milagroso, que es algo insostenible,
y que ven a Cristo simplemente como un buen y gran hombre, pero no como el Hijo de Dios. Ellos no dudarían en conceder la posibilidad de pecado en la vida de Cristo. Los modernistas no dudarían en conceder la posibilidad de que Cristo alguna vez pecó o de pecado en la vida de Cristo, a menos que también nieguen la realidad del pecado como algunos lo han hecho, dice Laos. Estas personas fueron vigorosamente enfrentadas por los líderes adventistas de la época y también por otros cristianos conservadores. O sea, cristianos que decían que el nacimiento de Cristo no fue milagroso, que es algo insostenible y que Cristo en algún momento de la vida pecó. Se les llaman modernistas o liberales, ¿cierto? Sería difícil concebir que Baker haya continuado en el ministerio adventista si él hubiese abrazado las doctrinas de los modernistas, porque obviamente él siguió en el ministerio, quiere decir que se apartó de ese error que tenía, ¿verdad? Y ve los adopcionistas de la historia antigua de la iglesia. ¿Quiénes son los adopcionistas de la historia antigua de la iglesia? Esta es la doctrina que había abrazado Baker. Dice, estos eran un cuerpo significativo de cristianos que creían que Cristo comenzó su vida terrestre como un ser totalmente humano, tal como uno de nosotros, pero que fue eventualmente adoptado para que sea el Hijo de Dios. Somos nosotros los que comenzamos una vida totalmente humanos, ¿cierto? Y que en algún momento el Señor nos adopta. Pero Cristo era el Hijo de Dios. Desde antes de nacer se le había dado ya el nombre del Hijo de Dios. Ellos no habían estado preocupados acerca del pecado en la vida de Cristo durante el periodo anterior a su adopción, los adopcionistas. A ellos no les preocupaba el pecado en la vida de Cristo durante el periodo anterior a su adopción. Sus opiniones se encuentran en los escritos de los padres de la iglesia, en relación a lo cual Elena White alertó a Baker. Ella le dijo, deje de estar leyendo tanto a los padres de la iglesia. Deje de apartar su oído a las fábulas, apartando su oído de la verdad y volviéndose a las fábulas. Deje de estar escuchando doctrinas de demonios. Y eso es lo que les decimos a muchos de nuestros hermanos. Dejen de estar escuchando doctrinas de demonios, de los pastores corporativos o de esos historicistas corruptos que se han corrompido con el uso de imágenes, historicistas ecuménicos, historicistas permisivos, historicistas romanizados, que hacen concilios para excomulgar a sus hermanos, se han ido tras las huellas de Roma. Dejen de estar escuchando a estos que los van a llevar a la perdición. La hermana Juárez los aconseja y nosotros los aconsejamos también, ¿cierto? Los alertamos. Mi análisis de la carta Baker presentado en las próximas páginas me ha llevado a la conclusión que el adopcionismo fue el error contra el cual Elena White estaba alertando a Baker. Y este es un concepto muy claro, hermanos, de Ralph Larson. Él dice que era el problema del adopcionismo. Él concluye diciendo que era el problema del adopcionismo, el error contra el cual Elena White estaba alertando a Baker. Me parece que la construcción colocada sobre esta carta por los intérpretes de Elena White, los teólogos torcidos modernos, es completamente artificial y extraña, una construcción que puede solamente ser hecha ignorando las propias claras declaraciones del problema. Este conocimiento común que los pioneros de la Iglesia Adventista vinieron de una gran variedad de antecedentes religiosos y teológicos. Vinieron de Babilonia, salieron de Babilonia, de la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Anglicana, de los católicos. De allá salieron los pioneros adventistas, ¿cierto? Y que después de la gran desilusión de 1844, el gran chasco, ellos dedicaron mucho tiempo y estudio en el desarrollo de una plataforma de la verdad de la Biblia sobre la cual ellos pudieran unirse. Desarrollaron una doctrina pura,
por el Espíritu Santo, dirigiendo a la hermana White, inspirando la mente también de los pioneros, para desarrollar un sistema doctrinal puro en esos primeros 50 años después de 1844. En sus primeras conferencias bíblicas de los pioneros, incluyendo a la hermana White, ellos llegaron a un entendimiento común en relación a la naturaleza de Dios. Estaban unánimes en el concepto de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del hombre también, del sábado, de la justificación por la fe, del santuario, de la reforma pro salud, de los 7 pilares. Estaban unánimes, pero, dice Larson, pero no llegaron, sin embargo, a resolver con éxito todas sus formas diferentes de entender la naturaleza de Cristo. Hay un problema, ¿cierto? No habían llegado a entender unánimemente el asunto de la naturaleza de Cristo. ¿Y cuál es la prueba de esto? La prueba de esto es que nosotros hemos leído, y ahora lo va a decir Larson, que muchos de nuestros pioneros todavía eran semiarrianos. Y no es sino hasta que la hermana White escribe el libro El deseo de todas las gentes que corrigen esa postura. La hermana White, al escribir El deseo de todas las gentes, entra a corregir todos esos errores del adopcionismo y del arrianismo que se habían metido o que todavía estaban permeando el adventismo. ¿Qué es el arrianismo? Aún en el cambio de siglo habían algunas voces entre nosotros. Dice, mire, aún en el cambio de siglo habían algunas voces entre nosotros que eran partidarios de diversas maneras de limitar la divinidad de Cristo. Y esto lo escribe el presidente de la Conferencia General desde 1954, el Leroy Froom, ¿cierto? En su libro Movimiento del Destino. Lo escribió en 1971. Habían voces entre nosotros que eran partidarios de diversas maneras en limitar la divinidad de Cristo. Estos puntos de vista, generalmente hablando, caen dentro de la categoría de lo que los teólogos han llamado arrianismo, dice Larson. Seguidores de un cierto Arrio, quien era un fuerte partidario de opiniones similares en las grandes controversias cristológicas del siglo IV. Arrio vivió en el siglo IV y lo cita aquí este historiador Philip Schaff, Historia de la Iglesia Cristiana, 1953. Aquí están las páginas. De acuerdo con Arrio, el padre de los testigos de Jehová, de acuerdo con Arrio, y de aquellos que apoyan su pensamiento, Cristo no tuvo una coexistencia con el Padre en algún punto en el tiempo antes de la historia de este mundo. Cristo era visto como el mayor y el más supremo de los seres creados por Dios, decía Arrio, el arrianismo. Cristo era visto como el mayor y el más supremo de los seres creados por Dios, de tal manera que Él no era realmente Dios del Dios verdadero. En otras palabras, para Arrio y sus seguidores y los testigos de Jehová, Cristo nunca formó parte de la divinidad, de la deidad. Fue creado. Y este era un problema que desde el siglo IV con Arrio había surgido y que había evolucionado y había permeado aún a las iglesias de donde salieron los pioneros. ¿Sí? Que no era realmente Dios del Dios verdadero, sino que una forma inferior y menor de deidad. Por eso los testigos de Jehová, cuando escriben de Jesucristo, Juan 1:1, le ponen Dios con minúscula, como un Dios menor. Y ellos mismos se contradicen, porque ellos dicen que existe un solo Dios, refiriéndose a cantidad. Y no se dan cuenta que es el Dios uno del paganismo. 3 personas en una sola sustancia. Catolicismo tomado del paganismo, trinitarismo metido en el adventismo. ¿Sí? Y por eso ellos lo toman a Cristo como un Dios menor,
Y los testigos de Jehová, a pesar de que dicen que creen en un solo Dios, también dicen que Cristo era un Dios menor. Ya están teniendo ahí otro Dios y no se dan cuenta de la contradicción en la que están cayendo. Si ponen a Cristo como un Dios menor, pues Cristo es Dios menor para ellos, ya es otro Dios. Y se están saliendo de su propio contexto de arrio de que solamente había un solo Dios, del paganismo, ¿verdad? Elena White no usó el término técnico arrianismo, pero ella testificó de la eterna deidad de Cristo en su gran obra, El deseado de todas las gentes, de tal manera que los errores cristológicos específicos del arrianismo fueron indudablemente rechazados. Hermanos, aquí Larson está dando una evidencia que los pioneros adventistas, aún en 1898, hermanos, antes de que fuera escrito el deseo de todas las gentes, tenían todavía estos errores del arrianismo. Y la hermana White escribe el libro El deseo de todas las gentes para corregir todos los errores del arrianismo, ¿cierto? Dice Larson, Elena White no usó el término técnico arrianismo, pero ella testificó de la eterna deidad de Cristo en su gran obra El deseo de todas las gentes, de tal manera que los errores cristológicos específicos del arrianismo fueron indudablemente rechazados. Existían, pero con el deseo de todas las gentes fueron rechazados. Y ella escribió en la página 19 del deseo de todas las gentes, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, pero no uno en sustancia, sino uno en carácter. No es una sustancia del catolicismo y del adventismo de la denominación, uno en carácter. Miren esta frase, el nombre de Dios de la página 469. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna había sido afirmado como suyo por el rabino de Galilea. Él se había anunciado a sí mismo como aquel autoexistente, el mismo Cristo, cuando él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él mismo afirmó su autoexistencia. A Cristo nadie lo creó. Es eterno. Forma parte de la divinidad. Y como Dios eterno que es, dice en la página 530, en Cristo hay vida original, no prestada, no derivada. Porque los trinitarios, los que creen en la Trinidad, o los falsos antitrinitarios que están negando la divinidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo y su divinidad, enseñan esto, que la vida del Espíritu Santo se deriva del Padre o se deriva del Hijo. Paganismo. A la luz de estos claros testimonios, los errores cristológicos arrianos se desvanecieron gradualmente. Y dudo que exista algún estudiante adventista del séptimo día que aún crea que Cristo fue un ser creado. Larson dice, con el deseo de las gentes y estas frases de la hermana White, se corrigieron, se desvanecieron los errores del arrianismo. Pero, con esto termino, quedó un problema. Los puntos de vista del adopcionismo. Y él los va a analizar. Y este era el problema que tenía Baker. Y por esto la hermana White lo aconsejó y le dijo todo lo que ya le hemos leído. Primer punto de vista de adopcionista. Los adopcionistas, ¿qué creen? Primero, creen que Jesús no era el Hijo de Dios al nacer. Por eso la hermana White le escribió a Baker lo que le escribió. Él nació de una mujer tal como lo hacen todos los hombres. Aun cuando él puede haber nacido de una virgen, este hecho no habría tenido ningún significado teológico. Él nació como hijo del hombre, no como el Hijo de Dios. Era el problema del adopcionismo lo que lo había impregnado a Baker y que estaba enseñando esto. Y por eso la hermana Juan le escribió a Baker esto. Pero Jesucristo fue el unigénito Hijo de Dios, Hijo de Dios. Su nacimiento fue un milagro de Dios. Iba a ser llamado el Hijo del Altísimo.
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por ello, aquel santo ser que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Y estas palabras no se refieren a ningún ser humano excepto al Hijo del Dios infinito. Segundo punto de vista adopcionista que había contagiado a Baker. Jesús no era el Hijo de Dios durante la primera fase de su existencia terrestre. Él fue un ser humano normal con exaltados conceptos de pureza y santidad contra los cuales él luchó heroicamente, pero él no fue en ningún sentido divino en su primera fase de su existencia terrestre. Eso enseña el adopcionismo. Durante esta fase de su existencia, ya que él era totalmente y exclusivamente humano, solamente humano, él habría tenido las mismas propensiones a pecar, decía Baker, de Cristo, y manchas de corrupción, como la tienen todos los humanos. Por eso la hermana Fay le escribió lo que le escribió, porque Baker estaba enseñando esto. Él podría incluso haber sido vencido por la tentación y haber realmente pecado. Eso es lo que creen en el segundo punto los adopcionistas. Y Baker había abrazado esa doctrina adopcionista que enseña estas blasfemias que les acabo de decir, que les acabo de leer. Él podría incluso haber sido vencido por la tentación y haber realmente pecado. Pero Larson dice, nada, Señor, ninguna de estas cosas son verdad. ¿Sí? En vista de su heroica y continua lucha para alcanzar santidad, lo habrían descalificado en ser adoptado como hijo de Dios en el clímax de su progreso espiritual. Pablo de Somosata lo expresó así: María no tuvo a la palabra porque María no existía antes de las edades, sino que ella trajo un hombre a un nivel como nosotros mismos. Concepto adopcionista, ¿sí? Pero la hermana White, al respecto de este segundo punto de vista adopcionista, le escribió a Baker y le dijo que cada ser humano sea alertado del terreno de hacer a Cristo totalmente humano, como usted lo está enseñando, como lo ha copiado del adopcionismo, tal como uno de nosotros mismos, porque esto no puede ser. También le dijo, nunca de ninguna manera deje la más mínima impresión sobre las mentes humanas de que una mancha de o una inclinación a corrupción hubo sobre Cristo, o de que él de alguna manera se dio a la corrupción. También le dijo, no lo coloque delante de las personas como un hombre con propensiones a pecar. Él pudo haber pecado, él pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Esto es diferente. Esto es diferente. Baker estaba enseñando lo que enseña el adopcionismo. Esta expresión interesante, ni por un momento, pareciera indicar que Elena White estaba retrocediendo horrorizada debido al punto de vista anterior del adopcionismo. Tal vez ellos pudiesen contemplar con ecuanimidad la posibilidad de propensiones malignas, corrupción o aún pecado en la primera parte de la vida de Cristo. Esto era lo que estaba enseñando Baker, lo del adopcionismo, ¿sí? Que en la primera parte de la vida de Cristo eh, pudo haber propensiones malignas, corrupción, inclusive pecado. Y contra esto fue que luchó la hermana White al aconsejarle a Baker. Esto parece ser su preocupación principal en la carta al pastor Baker. En ella afirma varias veces que Cristo no pecó, mencionándolo en un total de 10 veces, y condujo cuidadosamente la posibilidad aún de una única vez de ceder a la tentación por su parte, cuando dijo, en ninguna ocasión hubo una respuesta a sus múltiples tentaciones, ni por un momento. Bueno, hermanos, vamos a dejar para esta tarde los otros puntos de vista del adopcionismo, ¿sí? El tercer punto de vista del adopcionismo. Y vamos a dejar para esta tarde el análisis a la conclusión del pastor Ralph Larson sobre la carta Baker.
¿sí? Vamos a analizar, quizás para esta tarde, esta partecita que nos hizo falta aquí. Pero, hermanos, recordemos que lo que estamos hoy prácticamente analizando, estudiando en esta escuela sabática, empezando a estudiar, es precisamente, ¿cierto? Estamos examinando el consejo cristológico de Elena White en la carta Baker y su interpretación por Ralph Lawson. Con la ayuda de Dios, hermanos, continuaremos con este estudio en las horas de la tarde, si es la voluntad de Dios, o como es una parte muy cortica que nos queda, posiblemente en la próxima escuela sabática haremos un resumen de este análisis y continuaremos entonces con la conclusión. Hermanos, Dios los bendiga. Esperamos que haya sido de provecho hasta aquí este estudio. Vamos a ceder el espacio inmediatamente para que nuestra hermana Argenis continúe con el tema sobre la perfección cristiana, que es el tema que estamos estudiando. ¿Está bien? Que Dios los bendiga y un feliz santo sábado, hermanos. Amén. Bueno, parece ser que